En México, llegar a la vejez puede convertirse en una carga económica, especialmente cuando hablamos de salud. Cada vez más personas mayores dependen de varios medicamentos para poder vivir. Este fenómeno es conocido como polifarmacia. Pero esta carga no se reparte igual. Las mujeres mayores enfrentan más enfermedades, menos ingresos y menos acceso a servicios de salud. Hoy, en Coyuntura Económica, el podcast, analizaremos los gastos en polifarmacia desde una perspectiva de género. ¿Por qué las mujeres mayores gastan en salud? ¿Qué revela esto sobre nuestro sistema? ¿Y cómo enfrentan estas desigualdades? Yo soy Ernesto Guzmán y los invito a que se queden con nosotros en Coyuntura Económica, el podcast. Es hora de hablar de coyuntura económica. Gracias por asistir a esta cita con Coyuntura Económica, el podcast. Yo soy Eufemia Basili y los recibo con mucho gusto en este nuevo episodio. Hoy seguiremos hablando del Boletín Coyuntura Económica número 17, el sistema de salud en el México actual, retos y perspectivas a futuro. Recuerden descargarlo de manera gratuita, el link está aquí abajo en la descripción de este episodio. Únanse a la conversación y síguenos en nuestras redes sociales. Los links los van a encontrar en la descripción también y les están apareciendo ahora mismo en pantalla. Entérense ahí de nuestros nuevos episodios y de la información coyuntural más importante de México y el mundo. En el episodio anterior hablamos sobre los retos que enfrenta el sector salud con respecto a la población mayor en México y hoy continuamos hablando sobre este tema por medio del artículo Gastos de polifarmacia de la población mayor en México, diferencias de género, escrito por el maestro Sebastián Jiménez, en el que identifica la problemática que presenta la población mexicana de 65 años y más con presencia de multimorbilidad y que recurre al uso de polifarmacia, identificando cuánto destinan de su gasto en medicamentos prescritos según el tipo de enfermedad. Además, lo analiza con perspectiva de género. Así que hoy nos acompaña el maestro Sebastián para compartirnos justamente más información sobre este tema y ponernos en contexto de esta grave situación en nuestro país. También nos acompaña la muy querida maestra Pati Rodríguez, quien nos trae comentarios importantes sobre el artículo publicado en el boletín número 17. Antes de iniciar, me voy a tomar un momento para hablar de sus trayectorias académicas. El maestro Sebastián Antonio Jiménez Solís es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Población y Desarrollo por la Flaxo México y tiene la especialidad en Microfinanzas y Género en la Economía, ambas en la UNAM. Actualmente es técnico académico en el IEC. Su trabajo académico se ha centrado en el manejo y procesamiento de bases de datos sobre economía, demografía y salud. Forma parte del Padrón de Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y es miembro de la Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población. Maestro, bienvenido. Te agradezco que hayas aceptado participar en este podcast. No, al contrario, agradezco la invitación por asistir el día de hoy y contribuir hacia la investigación y compartir al auditorio acerca del tema. Muchas gracias, Sebastián. Y la maestra Patricia Rodríguez López es técnica académica titular B, adscrita y representante de la Unidad de Economía Fiscal y Financiera del IEC. Ella tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Facultad de Estudios Económicos Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y es maestra en Ciencias Económicas por la Unidad Académica Profesional de los Ciclos Profesionales y Posgrado y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es tutora de posgrado de Economía y profesora de la licenciatura de Economía de la Facultad en la UNAM, es PRI-DD y obtuvo la mención honorífica en el Premio Maestro Jesús Silva Herzog por su mejor artículo en Problemas de Desarrollo. Sus principales líneas de investigación son Política Monetaria de México, el proceso inflacionario como instrumento de concentración del ingreso, Teoría de los mercados laborales y la brecha salarial de género. Maestra Patti, bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. Ya teníamos ganas de que estuviera aquí y agradezco mucho que abriera un espacio en su agenda para estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias por invitarme. Es de verdad un honor estar aquí contigo, con tu equipo y comentar un artículo de Sebastián. Pues bueno, muchas gracias y bueno, es un tema muy interesante y que abona mucho, ¿no? Al análisis, a la reflexión, sobre todo cuando hablamos de polifarmacia, donde nos referimos a que una persona ingesta más de 3 medicamentos en un día. Esto ya pues significa de por sí un alto gasto, pero este problema se agrava mucho más en la población mayor, ya que a cierta edad los ingresos se ven reducidos, pero también se acentúa más cuando hablamos de mujeres mayores. Eso es lo preocupante, ¿no? También de eso hablaremos justamente el día de hoy y hemos preparado algunos tópicos para guiar la conversación. ¿Qué les parece si damos inicio?
Sí, está muy bien, ¿De acuerdo? gracias. Bueno, de entrada me gustaría iniciar hablando acerca de las consecuencias económicas y sociales que conlleva el envejecimiento en nuestro país. Cuénteme, ¿cuáles consideran ustedes que son las consecuencias de envejecer en un país con un sistema de salud como el nuestro? Pues sin duda yo creo que para el sector salud va a representar un gran reto, sobre todo el considerar que se está dando este crecimiento en términos eh, absolutos y porcentuales de la población mayor, pero también si lo vemos en términos, bueno, sociales, digamos, respecto a las consecuencias, pues vemos que el envejecimiento va a llevar un cambio en las estructuras de los hogares, ¿no? Ya que Ujú, podemos identificar que a medida que empieza a haber mayor número de personas mayores, pues la composición de los hogares empiezan a cambiar, ¿no? Y vemos hoy en día que ha habido un aumento sostenido respecto a los hogares unipersonales, ¿no? Pero lo más importante al considerar, digamos, estos hogares, pues es acerca del cuidado, ¿no? Porque mm, pues gran parte de hoy en día quienes están sosteniendo el cuidado de las personas mayores pues son los hijos, otros integrantes del hogar. Sin embargo, bueno, son un gran reto. En cuanto a las consecuencias económicas, puedo destacar, bueno, que el aumento de la población mayor que va a implicar un mayor gasto público relacionado a pensiones, atención médica y servicios sociales. Y a medida que se empieza a envejecer, pues vemos que efectivamente hay una mayor probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo, como es la cuestión de la multimorbilidad. Que esto se va a conllevar a mayores costos en salud y obviamente se va a ver reflejado también en los gastos de bolsillo, ¿no? Sobre todo en la parte mm, de medicamentos, ¿no? Porque también pues ha habido esta discusión de que también, bueno, el sector salud pues no ha dado, digamos, esta cobertura para garantizar el acceso a medicamentos, ¿no? Pero sobre todo entra esta población que no tienen seguridad ujú, social, ¿no? Y que obviamente pues ellos están costeando todos los costos relacionados a la salud. Ujú. ujú, Bueno, yo creo que el artículo de Sebastián es muy, muy interesante. Tenemos que preocuparnos de la economía y de la economía del país y de su población hacia futuro. Creo que eso es un punto fundamental. Eh, Hay un proceso de envejecimiento a nivel mundial y cada uno de los países trata de abordarlo de manera distinta, de acuerdo a las ujú, condiciones, porque no es lo mismo envejecer en un país o en una economía desarrollada, digamos, a envejecer en un país donde su economía no es fuerte y donde existen tantos problemas de distinta manera. Y también tenemos que ver que no es lo mismo envejecer en como ser hombre o como ser mujer, ¿no? Por la propia historia de vida, por los ciclos de vida de cada uno de nosotros y también por, pues, las grandes desigualdades que existen en los países, en nuestro país específicamente. Hay una desigualdad mm, económica, pues, fuerte, y dentro de esa desigualdad económica, pues, está la mayor desigualdad que existe casi en todo el mundo, que es entre hombres y mujeres. ujú, Entonces, habría que juntar, y eso es, yo creo que lo que hace el artículo de Sebastián, que conjunta todos estos elementos, ¿no? Y entonces muestra cómo eh, la población de 65 años y más en México está creciendo de manera, digamos, muy veloz, muy rápidamente, y que dentro de este crecimiento del envejecimiento, bueno, pues las mujeres y los hombres tienen un comportamiento socialmente distinto. ujú, Y es porque esta desigualdad entre hombres y mujeres, pues viene desde que somos niñas. Y entonces nuestra forma de vida, nuestra, digamos, intervención dentro de la economía es distinta. Y las mujeres, y más las de 65 años y más, pues muchas de ellas nunca trabajaron en trabajo remunerado, ujú, sino siempre en los cuidados. Y eso impidió pues que tuviera ahora pensión o que tuvieran un ingreso o un ahorro previo para enfrentar esta vejez. ujú. Y, y yo creo que el problema fundamental de la vejez, ya de manera individual, digamos, pues son las enfermedades, porque es como algo normal, nato del envejecimiento del cuerpo.
y cuando los gobiernos, los países tienen que ver las políticas públicas, tienen que ver esto, exactamente cómo enfrentarlo. Sí. También un fenómeno que se ve en el envejecimiento, y justo lo que comentaba la maestra Patti Rodríguez, es que vemos una feminización de la vejez. Es decir, vemos, bueno, si comparamos las esperanzas de vida de hombres y de mujeres, la esperanza de vida de las mujeres es mayor, de 79, de acuerdo, bueno, con los últimos datos del INEGI, mientras que en el caso de los hombres es de 72 años. Sin embargo, bueno, lo que caracteriza a esta mayor esperanza de vida es que hay mayores padecimientos crónicos, Ujú. ¿no? Entonces, aquí lo importante es como plantear estos retos, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque son las que están llegando en edades más longevas, pero a qué condiciones, en cuestiones de salud, y bueno, tocando también el tema económico, ¿no? Quienes hablamos de una corte generacional que son mujeres que tuvieron menos oportunidades para acceder al mercado laboral, que se dedicaron completamente hacia el cuidado de los otros integrantes, de los hijos, inclusive hasta de los padres, ¿no? Entonces, creo que eso es, o sea, también da cuenta del envejecimiento que se está dando en México. Ujú, en efecto, ¿no? Es un gran, nos enfrentamos a varias problemáticas, ¿no? De entrada, Sí, en un país como el nuestro, con bajo crecimiento, retroceso económico, un sistema de salud vulnerado, que de pronto pues no responde a las necesidades de toda la población. Luego, si nos situamos en la población mayor, pues ahí está un problema grave, ¿no? muy grave. Y sobre todo, más grave si nos damos cuenta de que las mujeres son las que estamos de pronto siendo más proclives a pensar en que llegamos a una situación de mayor edad y entonces nuestra salud se ve más vulnerada de entrada por el proceso natural de envejecimiento, pero hay un sistema de salud que no puede responder a nuestra necesidad, ¿no? Entonces, justamente respecto a eso, que es lo que trata el artículo Sí. de Sebastián. Yo quisiera hacer un comentario Sí, que es muy importante, ver que eh, los gobiernos, el Estado mexicano, no ha logrado tener un sistema de salud, lo que tú decías, sí. que responda a las necesidades de la mayoría. Tenemos un sistema de salud totalmente fragmentado. Realmente, por un lado, toda la parte de salud pública, digamos, de salud privada, pero toda la parte de salud pública, que es lo que más nos interesa, eh, a todos, hombres, mujeres, a viejos, jóvenes, pues un sistema de salud público totalmente fragmentado, que viene desde hospitales de Pemex, del ISSSTE, del seguro, el sector salud, ahora seguro de universal, del bienestar, del IMSS Bienestar, etcétera, que esta desintegración del sistema de salud es lo que también no da respuesta Ujú, a las necesidades de la población, y más de la población eh, mayor, que es la que está demandando ujú. actualmente Más servicios, ¿no? más cuidados, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, lo preocupante es pensar cómo recae en las mujeres, ¿no? La falta quizá de Ujú. atención o la necesidad de mayor atención por de pronto las enfermedades, ¿no? A las que se llega en esa edad y justo referente a esto, haces hincapié, Sebastián, en tu artículo, en las peores condiciones, ¿no? A las que llegan las mujeres en la vejez y me gustaría que pudieran ahondar un poco en cómo es que se da o por qué es que en las mujeres ya han hablado un poquito, ¿no? De un Ujú. poco el antecedente de esto, pero de manera particular hacer hincapié, ¿no? A la Sí. importancia de esta problemática. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué en las mujeres mayores de pronto se da o pega más, ¿no? Este problema. Bueno, antes de contestar esa pregunta, pues me gustaría como mencionar algunos factores causales, ¿no? Que generan, digamos, que una persona se encuentre o presente algún padecimiento. Entre ellos, bueno, destacamos los factores individuales, contextuales y ambientales. En el caso de los primeros, estos se van a referir a los comportamientos de los individuos, es decir, a los hábitos de las personas, que entraría, por ejemplo, la alimentación, estilos de vida, cuidado de la salud, educación, que también es una parte importante, pero también entran, bueno, las cuestiones de genética. En el caso de los factores contextuales, como son las oportunidades sociales, que aquí es donde hago hincapié, ¿no? Acerca de las oportunidades sociales, sobre todo las mujeres quienes han sido privadas, ¿no? Para poder desarrollar, digamos, estas oportunidades en el ámbito laboral, pues vemos, ¿no? Que se va a ir reflejado cuando llegan en las edades avanzadas con menos oportunidades para tener acceso a la seguridad social, obviamente una pensión ya ni siquiera se estaría considerando, y
finalmente encontramos los factores ambientales, que estos se refieren, por ejemplo, a la contaminación ambiental, calidad en los espacios de vivienda, saneamiento, alcantarillado y el lugar de trabajo, transporte. A partir digamos, de esta gama de factores, digo, hay muchísimos más, bueno, se traducen en desigualdades en salud por género. Como me mencionaba inclusive, bueno, la maestra Patti, las mujeres presentan peores condiciones, pero tiene que ver también con los comportamientos, ¿no? Es decir, generalmente las mujeres se les considera que son las que se encargan de cuidar, más no son las que, digamos, que sean quienes se les cuida. Entonces, a partir de ahí, muchas de ellas, por ejemplo, acuden a los centros de salud, pero en función de atender a un paciente, pero se deja a un lado su salud, ¿no? Digamos, ocupa este sacrificio, ¿no? Que en términos de salud, pues obviamente, pues se va a ver traducido, porque obviamente, pues no va a tener la atención médica sobre todo para prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, que son una parte importante, ¿no? Para que cuando lleguen a la vejez, pues tengan menor posibilidad de padecerlas, ¿no? O desarrollarlas o sea, en algún momento. Y bueno, en cuestión también de la cuestión de género, pues vemos que inclusive en algunas comunidades, pues las mujeres están imposibilitadas de ir a un médico, ¿no? Justamente por la cuestión de cómo un hombre médico pueden revisarlas. Obviamente esto pues va generando que pues haya un descuido de parte de su salud y que empiecen a desarrollar las enfermedades y que como tal en la vejez pues ya entrarían ya con los padecimientos, ¿no? Y sobre todo con la cuestión de la multimorbilidad, ¿no? Que es un tema bastante preocupante cuando ya empieza a haber mayores padecimientos. Sí, sí, no, yo creo que aquí entra mucho el análisis del trabajo de cuidados. Bueno, sabemos que todos necesitamos cuidados, pero realmente también se ha visto que somos las mujeres las que en distintos momentos de nuestra vida tenemos los cuidados cuando sí son de la infancia, ¿no? Pero posteriormente, en general, yo creo de la adolescencia hasta la vejez, las mujeres cuidamos de distintas maneras, de todas las formas, y estos cuidados generalmente, pues, no son remunerados, digamos, aún con, eh, aún, mujeres de clase social, digamos, alta, no tienen esa remuneración, aun cuando pueda existir mayor número de ingresos. Entonces, claro que, este trabajo de cuidados, cuando se acostumbra a darlos y no a recibirlos primero, y no a veces hacerlos para nosotras mismas. Entonces, yo creo que es un asunto de visibilizar el trabajo de cuidados para que se reconozca esto. Y por otra parte, también no ha existido ni educación ni políticas públicas para la prevención de la salud. Yo creo que eso cambiaría la mentalidad hasta del tipo de cuidados que daríamos hacia la salud para llegar, digamos, en mejores condiciones a a una edad avanzada, que ayudaría muchísimo económicamente, socialmente, a no tener tantos padecimientos, como tú decías, una conducta individual que tenemos los mexicanos, digamos, aparte de la genética, pues yo creo que ayudaría muchísimo en visualizar este tipo de problemas, ¿no? Y eso hace el artículo, quiero decir, que te hace como un llamado a toda la problemática, pues que tenemos ya los adultos mayores. Sí, lo que tú mencionas creo que es muy importante, ¿no? O sea, considerar el cuidado preventivo dentro de las políticas, sobre todo ya considerando que estamos transitando, ¿no? Hacia este envejecimiento y que pues estaríamos, o sea, así como se ve el panorama, pues estaríamos en peores condiciones, ¿no? En términos tanto de salud, pero también económicos, ¿no? Porque, digamos, si vemos la pirámide poblacional, bueno, todavía hay un porcentaje, ¿no? Considerable de personas que están laborando y que de alguna manera son parte quienes sostienen la economía. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando va a revertir esta pirámide? O sea, que va a haber más adultos y prácticamente el costo va a ser elevado. ¿Y quién los va a asumir? Lo cual es un gran reto, ¿no? Sobre todo, y lo que tú mencionas, Pati, me parece totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que una manera de poder, digamos, realizar
una política que vaya encaminada acerca de los cuidados preventivos, sobre todo para que lleguemos en mejores condiciones de salud, ¿no? Y no nada más hablar en mayores esperanzas de vida, sino una esperanza de vida saludable. Ujú. Sí, Sí. creo que son 3 elementos clave, ¿no?, que han mencionado aquí de entrada. Bueno, focalizándonos al tema de cómo las mujeres mayores están en este problema de acceder a salud, de entrada la cuestión cultural, ¿no? Que decíamos, si hablamos de mujeres mayores y nos remontamos a esos años, pues obviamente la cultura, como decía Sebastián, de pues debo o no ir al doctor, puedo o qué van a decir, o el marido da autorización o no, porque si vamos a años atrás era eso, ¿no? Sí. Justamente, o la cultura, ¿no? De las zonas o las regiones, y también un poco si puedo llamarlo así, el abandonarnos, ¿no? El hecho de siempre quizá ver las mujeres por los demás, o el trabajo de cuidadoras, que a lo Priorizar. mejor es innato en nosotras, Sí, pero de pronto nos olvidamos, ¿no? De me siento mal o lo dejo pasar o no pasa nada, y son cosas que es real, ¿no? También tenemos que concientizar eso. Y por otro lado, lo que decía la maestra Patti, la prevención creo que es clave, ¿no? sí. Porque pensemos, como comentábamos fuera de cámaras hace rato, todos llegaremos, la cosa es cómo vamos a llegar, ¿no? Sí. A la vejez, o cómo queremos llegar a ese punto y qué vamos a tener frente a nosotros, ¿no? Y también respecto al texto me parece interesante que menciones justo esto, ¿no? Las mujeres mayores llegan eh, mayormente con un padecimiento crónico y por eso hacen uso de la polifarmacia, ¿no? Que también es un tema que mencionas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, antes que nada, bueno, es importante considerar este término de polifarmacia. Bueno, como lo Ujú. mencionaba, o sea, es la ingesta de medicamentos al día, 3 o más, bueno, ya estaremos hablando de polifarmacia. eh, pero esto también va relacionado a la cuestión de la multimorbilidad. ¿Pero qué entendemos por multimorbilidad? Bueno, este concepto, bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la presencia simultánea de 2 o más enfermedades crónicas en una persona. De acuerdo, bueno, con los datos del ENASEM de 2021, el 74.6 de las mujeres de 65 años y más presentan peores condiciones de salud en comparación, si lo vemos en el caso de los hombres, con 61.6. En el caso el 40.4% de ellas presentan multimorbilidad versus el 25.7 en el caso de los hombres. Es decir, las mujeres son más susceptibles de presentar algún grado de multimorbilidad. En el artículo, bueno, identifico quienes consumen 2 o más medicamentos, en lo cual lo defino como polifarmacia, y el 15.1 de las mujeres mayores han tenido que dejar de tomarlo a causa de su costo en el último año, mientras que solo el 8.7 en el caso de los varones. Esta situación, bueno, acentúa aún más la condición de multimorbilidad y enfermedades adyacentes a las crónicas en el caso de las mujeres. La falta de tratamientos conlleva a acelerar las enfermedades y generar otras. Es decir, si no se atiende, digamos, una enfermedad crónica, pues le va a generar, digamos, los efectos adversos, pero también es más susceptible a que le generen otros padecimientos crónicos. Entonces, de aquí va siendo una bola de nieve, en donde, ¿qué va pasando? Que pues va a requerir mayor ingesta de medicamentos, ¿no? Entonces, de aquí, pues la situación de la multimorbilidad, en primer lugar, convendría como controlarla, digamos, en el caso de las mujeres, porque así, bueno, obviamente habría menos posibilidades de ingerir menos medicamentos, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante, bueno, mencionarla y, bueno, un poco lo abordo en el artículo. Sí. Bueno, yo creo que este concepto como que nos abre un montón de temas. Uno es pues el económico, porque el asunto de la ingesta Sí. de tantos medicamentos y un poquito bajo este marco de que el sistema de salud no funciona, digamos, como debería, y que si se tiene detectado exactamente a qué, como mexicanos, a qué genéticamente estamos dispuestos y socialmente cuál ha sido nuestro comportamiento digamos, de comida y de todo lo demás, bueno, eso es muy importante como para que el sector salud se responsabilizara y viera cuáles serían las mejores estrategias para tratar de detener o enfrentar estas enfermedades que pues también nos sale tan caro. El problema es que como
un poco, decíamos, está fragmentado, no da respuesta, pues entonces se tiene que comprar forzosamente de manera particular Ujú. la medicina, pero el problema está en que si no se tiene, y más las mujeres que priorizan otros gastos de Sí. cuidados y priorizan otras actividades de cuidados que las suyas propias, porque esa es nuestra responsabilidad, cuidar. Y como los cuidados están también en este nivel de afecto, Ujú. de cariño, de cuidados, va relacionado totalmente con el afecto y eso, pues no nos preocupa, digamos, priorizar a otros cuidados. Entonces, por supuesto que vamos a comprar menos medicamentos de los que necesitamos, o compramos de otra calidad, o dejamos periodos de tiempo de no comprarlos, porque, afecta directamente el cuidado o el dinero que va hacia el cuidado Ujú. de otras personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y lo dice muy claramente el artículo, y yo creo que, eh, estos 2 conceptos abre el tema para un montón de cosas, ¿no? Y tanto de género Ujú. como de la problemática, que tenemos de salud, y sabemos que si las personas no tenemos salud, no tenemos calidad de vida, ¿no? Y esto, pues, afecta muchísimo. Ujú, al final del día, pues, afecta nuestro futuro, ¿no? Bueno, el nuestro, seguramente que llegaremos a ese punto, y el de nuestros padres, abuelos, y es algo que, como sociedad creo que debería, preocuparnos y debería ser algo prioritario, ¿no? Y a lo mejor decimos, bueno, nosotros Sí. desde nuestra trinchera podremos hacer algo como prevenir el cuidado de nuestros padres o abuelos, pero también creo que es una cuestión del gobierno, ¿no? De la disposición de las políticas públicas enfocadas hacia allá, porque es evidente que esas desigualdades no surgieron ahora, ¿no? Vienen desde tiempo atrás y justamente, bueno, ya hemos como que puntualizado que existen, que están ahí, pero me gustaría para justamente dejar claro que nos hablaran de las desigualdades que se dan entre hombres y mujeres en cuanto a acceso a la salud y sobre todo los factores que las determinan, ¿no? ¿Cuáles serían estos? Bueno, una de las posibles causas que esté generando esas marcadas desigualdades es sobre todo que las mujeres a menudo enfrentan dificultades económicas, incluyendo la falta de ingresos, obviamente el que no cuenten con una pensión que les garantice, que obviamente va muy relacionado, ¿no?, con la seguridad social y obviamente el acceso a la atención médica y tiene que ver también con, bueno, lo que mencionábamos, ¿no?, con los estereotipos de género. Las mujeres, lo que les mencionaba, son las encargadas de garantizar, digamos, de proveer estos cuidados hacia los otros integrantes y, bueno, que ellas queden, digamos, en último instancia, pero muchas de ellas, pues, al no tener, digamos, esos recursos, pues, ya muchas veces deciden ya tomar algún remedio casero, que generalmente es lo que se hace, ¿no? Un remedio casero, me dijo la vecina que tomando esto, pues, ya se me va a quitar, ¿no? Sin embargo, bueno, más allá, pues empiezan a ya ver padecimientos, ¿no? Que si no se atienden en su momento, pues va a ser una carga, o sea, sobre todo en cuestión de cuidados, porque también es importante mencionar que el el que las mujeres tengan padecimientos, bueno, tanto hombres como mujeres tengan padecimientos crónicos, también susceptibles a generar discapacidades, ¿no? Entonces, se vuelve todavía un panorama más caótico, porque ya no ya si no pueden ellos realizar sus actividades, pues van a necesitar de alguien. Entonces, pues, actualmente, bueno, sigue rescindiendo principalmente de la familia, pero bueno, sobre todo esto que genera, pues, tensión dentro de los hogares, porque muchas de ellas pueden inclusive padecer violencia, ¿no?, Sí. por Ujú. parte de Mm. los, integrantes. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no?, sobre todo distinguir que la falta, digamos, de acceso a la atención de salud, sobre todo en las mujeres, pues son más susceptibles, ¿no?, a que la atención, la carga, inclusive los costos de salud y de cuidados, pues van a ser de la familia, ¿no? Entonces, pero obviamente esto va a generar que también se vean, pues, mayor, limitadas y sobre todo por la cuestión de que se puede prestar a que sean violentadas, ¿no?, al interior de los hogares, ¿no? De Sí. acuerdo, bueno, con la literatura El revisada. el Ujú. maltrato.
Ima- Sí, yo creo que hay muchas cosas, pero siempre nos tendríamos que enfocar que es el Estado y es el gobierno el que tiene que tener una visión presente, pero también de mediano y largo plazo. Ujú. Y que esto es muy importante porque finalmente lo que hace son políticas públicas, políticas presupuestales, programas, instrumentos, formas de enfrentar la problemática social a través de dinero. Ujú. No hay de otra más que ver exactamente el dinero que se da o no se da para esto. Y yo creo que es si se tiene esta visión, primero, de la desigualdad entre hombres y mujeres y los resultados que tiene cada uno ya en su vida mayor, yo creo que sí se necesitan este tipo de políticas de salud muy enfocadas a estas necesidades de los hombres y de las mujeres mayores. Ujú. Yo no sé, yo vi unas estadísticas sobre esta pensión a los adultos mayores que pues no tiene mucho tiempo en México, tendrá 7 años o algo así, de 65 y más, ¿no? sí, sí, sí. Que dan, que es poco, pero lo que estaba viendo es que dado la ineficiencia del sector salud, Ujú. del sistema de salud, mucho de este dinero se está canalizando a medicina Ujú. o a ¿cómo se llama? A esta, digamos, consultas privadas de las farmacias y demás que son muy baratas, pero que la medicina es muy cara. Entonces, realmente esta pensión que se está recibiendo y que no se canaliza como un ingreso propio para un consumo propio de hasta de cuidados, se canaliza en la falta de financiamiento a un sistema de salud de manera más eficiente. Entonces, sí hay que analizar todo este tipo de políticas y ver los resultados que se tienen. Yo Ujú. estoy completamente de acuerdo con lo que menciona la maestra Patti. Respecto, yo creo que, digamos, ¿no? Este programa de adultos mayores en donde se les da una pensión no contributiva, pues para que ellos cubran, ¿no? Digamos, sus Así. gastos y considerando, bueno, que cubra por lo menos el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. Sin embargo, bueno, creo que sería importante, ¿no? Como fortalecer el sistema de salud porque sí están generando mucho gasto en la atención de salud y obviamente en la compra de medicamentos, ¿no? De hecho, yo en el documento pues planteo, ¿no? Que si bien las mujeres en términos porcentuales gastan más en medicamentos en comparación a los hombres, pero son los hombres quienes están, digamos, haciendo un mayor gasto. Pero a esto a qué se debe, pues justamente, ¿no? Que las mujeres pues no les alcanza y aquellas que, por ejemplo, que tienen que tienen, digamos, son beneficiarias de estos programas de ayuda, pues muchas veces recaen hacia otros integrantes, ¿no? O sea, Ujú. no se pierde este papel, ¿no? De tener esta afectividad hacia los demás integrantes y que muchas veces pues no llegan el recurso directamente o no son beneficiarias directamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, o sea, tienen que recurrir a comprar medicamentos, pero más baratos, bueno, de acuerdo también, revisando el estudio, pues muchas de ellas, pues lo que hacen, ¿no? Buscar como alternativas, medicamentos más baratos, medicamentos similares, entonces esto también pues está generando esta situación, ¿no? De que el sistema de salud no está solventando Ujú. la compra de medicamentos, la atención médica en primera instancia. Entonces esto está generando pues que obviamente haya un mayor descuido hacia su salud y que obviamente esto pues va a ir sumando hacia los padecimientos Ujú. porque no se les está dando la atención que requieren y también, bueno, aquí también es importante como diferenciarlo de acuerdo a las enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, una mujer que ya tiene cáncer, pues obviamente va a requerir mayores costos, ¿no? O sea, aquí también es importante que plantearlo, ¿no? Desde Sí. diferentes panoramas y considerando el tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces, es muy desalentador, sin embargo, bueno, también creo que es importante poder visibilizar la situación y sobre todo, ¿no? Tratar de que las edades, bueno, los jóvenes, las personas que están en edades intermedias, pues lleguen a una mejor condición de envejecimiento, porque
pues va a haber, ¿no?, esta crisis también de los cuidados, ¿no?, que mucho Sí, se ha discutido en la economía feminista, ¿no? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a proveer estos cuidados? Ujú. ¿No? Que realmente esto pues no nos está, hoy en día no se está dando como la prioridad, ¿no? Cuando ya deberíamos ir pensando en ver ujú, cómo vamos a ir trabajando esto, y que a la par también ver toda la cuestión de lo que mencionabas, Pati, o sea, de el cuidado preventivo, ¿no? Hacer campañas para concientizar, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que son las que estamos viendo que están las que están llegando en peores claro, condiciones, ¿no? O sea, Ujú. fomentar, inclusive hasta la parte de la educación, ¿no? Desde sí, niños, o sea, el autocuidado es importante para poder, pues un poco, ¿no? Revertir este panorama que es desalentador, ¿no? Ujú. claro. Sí, ¿no? Fomentar la cultura del autocuidado, ya Del hablando autocuidado, del cuidado y sobre todo tener en cuenta pues distintos factores como también hacía hincapié la maestra Patti, es que el Estado es el que debe proveer, ¿no? claro, En su función de maximizador social mediante políticas públicas y de pronto se vuelve insostenible de algún modo cuando él no cumple con la función que debe y no logra absorber a gran parte de la población o a cubrir toda la parte de salud y terminamos, como decías, ¿no? Con las pensiones que nos da el gobierno, bueno, los adultos mayores, cubriendo esa parte, ¿no? Que es preocupante porque realmente ujú, eso lo debería hacer el Estado claro, y se termina gastando gran parte de esa pensión en medicamentos que a veces son insuficientes o se compran más caros, entonces es una bola de nieve, ¿no? sí, Que como decimos se tiene que atender y visibilizar desde todos los lados, desde nuestro lado propio, del gobierno, del sector privado, o sea, desde todas las aristas, ¿no? Tendrán que enfocar este tema y este problema que es tan grave y que va a ir creciendo, desgraciadamente. claro, Y yo creo también es importante lo que les mencionaba acerca de que los padecimientos también va a conllevar a presentar discapacidades. Entonces también la sí, cuestión, bueno, un poco lo pensaría en la infraestructura de, Ujú, de, 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 bueno, de los centros de salud, pero sobre todo los trayectos, porque luego a veces pasa que, por ejemplo, no hay medicamentos, entonces ellos tienen que volver o sea, regresar otro día, regresar a su clínica y bueno, si ya hablamos de una persona que a lo mejor ya se le dificulta caminar, o no puede ver, o sea, ya es más complicado, ¿no? Porque les genera ujú, un doble gasto. Entonces también es importante que digamos que el sector salud y bueno, todas las instituciones de salud pues den esta garantía también en cuestión de la infraestructura, para que ujú, también, o sea, en primer lugar que se provea de los medicamentos, que haya un abasto es ujú, suficiente para cubrir a esta incipiente población que ujú. está envejeciendo con condiciones de enfermedades crónicas, pero también, ¿no? O sea, facilitar todos los medios, transportes, inclusive hasta llegar hasta en comunidades, que bueno, que eso sería lo prioritario, ¿no? Sobre ujú, todo sí, tocar grupos vulnerables, mujeres vulnerables que se les dificulta Ujú. hoy en día llegar al sector salud. Sí, y ojalá pues estos temas abordados hagan eco, ¿no? En la población, en el gobierno y visibilicemos y tomemos conciencia de todo lo que está pasando, ¿no? Y pues bueno, es un tema muy interesante, pero lamentablemente hemos llegado al final de esta plática que tuvimos con la maestra Patti y el maestro Sebastián y esta conversación, como dice la maestra Patti, da para mucho, todos los temas se pueden ampliar. Bastantes. Pero pues son bienvenidos siempre a este espacio. Cuando quieran regresar, les agradezco mucho que nos visitaran en este podcast el día de hoy. muchas gracias por la invitación y para platicar sobre este tema que es tan importante, Sí. realmente es muy importante que nosotros, no sé, en este artículo, las propuestas de política pública y demás, que deben de tener un eco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues agradezco también yo la invitación, también agradezco a la maestra Patti por siempre sus Ujú, comentarios tan acertados y que deja mucho que discutir y claro, plantear sobre todo, ¿no? Hacia dónde vamos Ujú. a ver la cuestión de los medicamentos y bueno, la cuestión de la salud para las personas mayores, pero bueno, es un gusto y bueno, esperando que también el documento pues sea muy enriquecedor para aquellas personas que estén interesadas. Ujú. Entonces agradezco nuevamente la invitación. Seguramente así será y bueno, también queda el podcast para que
lo consulten, lo puedan ver. Les agradezco mucho a todos los que nos vieron por llegar hasta aquí. No olviden dejar el like en el video y los comentarios en nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan, comenten los contenidos. Siempre estamos pendientes de sus comentarios e interacciones. Los links los pueden ver en la descripción de este video. Si aún no leen el artículo del maestro Sebastián Jiménez, los invito a que descarguen el boletín número 17 en camp.yec.unam.mx. Yo soy Eufemia Basilio y los espero los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales, Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico, Carla Daniela Jaime. Locución, Ángel Toscano. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.